de elegir presidente accidental. ¿Alguna proposición? Le propongo al senador García. ¿Haría acuerdo entonces? En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Se recibió un informe de la Biblioteca del Congreso sobre la evolución del salario mínimo en Chile. La Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso realizó un informe sobre la evolución del salario mínimo en Chile y en países de la OCDE. Para Chile cubre el periodo desde 1999 hasta 2025, en pesos corrientes, pesos constantes y en porcentajes de variación anual. Para la comparación internacional se analizó el periodo desde 2015 hasta 2023. Este documento se envió por correo a los miembros de la comisión. Asimismo, se recibió una invitación para los parlamentarios para registrarse en Vincula, que es un espacio de encuentro entre universidades y el Congreso Nacional que busca impulsar el intercambio de conocimiento entre investigadores académicos y académicas con miembros del Congreso Nacional para beneficio de ambas comunidades. Esto también fue enviado por correo electrónico a los miembros de la comisión, presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Damos la bienvenida al señor ministro de Hacienda, don Mario Marcel, a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, a la coordinadora legislativa del Ministerio de Hacienda, señora Consuelo Fernández, a la coordinadora macroeconómica, señora Pilar Cruz, que va a estar vía Zoom, me dicen. Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, al subsecretario don Pablo Chacón, muchas gracias. Podemos invitar a nuestros asesores, ¿verdad?, que ingresen. La Comisión de Hacienda ha sido citada para efectos de abocarse al estudio del proyecto de ley que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal, el subsidio único familiar y modifica otras leyes. El señor ministro de Hacienda tiene preparada una presentación, lo que nos ha dicho, y por lo tanto le vamos a ofrecer inmediatamente la palabra, considerando que a las 16 horas debiéramos estar en la sala para votar unas designaciones que también son de enorme interés. Ministro, le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Tenemos la presentación para la pantalla? Sí. Bueno, muy buenas tardes a los senadores integrantes de la comisión. Corresponde discutir el proyecto de ley que reajusta el ingreso mínimo y beneficios sociales, particularmente la asignación familiar, el subsidio único familiar. Y para esto vamos a tocar 5 puntos. Primero, la evidencia que tenemos sobre el impacto económico de los salarios mínimos. Ministro, perdón, ¿podremos tener ese documento? Lo están imprimiendo ya, porque yo veo re poco en la pantalla, no sé mis colegas, pero... No, sí tengo, muchas gracias. Pero, ministro, continúe nomás, disculpe la interrupción. Ok, entonces primero vamos a ver algo sobre la investigación que ha habido en el mundo y en Chile sobre el efecto económico de los salarios mínimos, luego el contexto macroeconómico y del mercado laboral en que se hace esta propuesta, los datos básicos sobre el ingreso mínimo, la asignación familiar, el SUF, luego qué es lo que está en el protocolo de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores y las medidas en favor de las MIPYME y finalmente el contenido del proyecto de ley. Respecto de lo primero, hay tomamos como referente para la evidencia a nivel internacional un documento que es un survey, o sea, una revisión de la literatura sobre salarios mínimos, que es bastante reciente, del 2024, y que recoge estudios desde los años 40 en adelante. Como ahí se señala, en los primeros estudios sobre esta materia, el aspecto metodológico no era fácil de resolver, porque es cierto, cuando uno está modificando el ingreso mínimo, está modificando una parte de toda la estructura de remuneraciones de la economía. Entonces no es simplemente suponer una relación entre remuneraciones y empleo, sino que tiene que ver con cómo
el salario mínimo incide sobre las remuneraciones, cómo incide sobre los precios, los costos de las firmas, y por otro lado sobre la demanda, porque también, ¿cierto?, pasa a formar parte de los ingresos de los trabajadores y también alimenta la demanda. Entonces los estudios iniciales no tenían esta capacidad para separar el impacto directo de los ingresos mínimos sobre quienes lo pagan versus aquellos que no lo pagan. Eso desde ya hace algunos años, desde los años 90 en adelante, ya eso empezó a resolverse metodológicamente, en la medida que se pudieron hacer estudios cuasi experimentales donde uno compara la situación de un grupo afecto a salario mínimo y un grupo de control no afecto a salario mínimo y ve lo que ocurre con los efectos sobre el empleo. Pero en todo caso los estudios más tradicionales no fueron concluyentes respecto de la existencia de una relación negativa entre salario mínimo y empleo. Por otra parte, en la lámina siguiente vemos acá una serie bastante larga de cómo han evolucionado los salarios mínimos en relación a las remuneraciones promedio de la economía en distintos países. Entonces vemos acá que hay economías en las cuales ha habido aumentos importantes, como el caso del Reino Unido, que es la línea azul que está ahí en la pantalla. Lo mismo en Brasil o en España, mientras que en otros países, como es el caso de Estados Unidos, había una reducción importante a través del tiempo. Lo mismo en el caso de la India, que también está dentro de este gráfico, pero vemos que en general el salario mínimo se ubica más o menos en el 50% del salario promedio, con Reino Unido, India, Alemania, Francia por encima de ese 50% y Estados Unidos, China, algunos estados de Estados Unidos por debajo. Ahora, para entender cómo inciden los salarios mínimos sobre la economía, hay que entender también la justificación, ¿cierto? Porque los salarios mínimos han tenido bastante popularidad como medidas de política y en general se han justificado por razones de equidad, es decir, para mejorar las remuneraciones de trabajadores de menores rentas que no tienen poder de negociación o que están o trabajadores que tienen una oferta de trabajo muy inelástica o donde los empleadores tienen poder monopsónico, dominan, por así decirlo, el mercado. Entonces eso es importante para entender luego los resultados de este tipo de investigaciones. Las estimaciones que se han hecho sobre este análisis de diferencias en diferencias, que se separa entre grupos afectos al mínimo y grupos de control, también ha debido focalizarse en los momentos en que se modifica el salario mínimo, porque si uno toma series muy largas, la verdad es que en esas series largas no hay tanta diferenciación entre trabajadores afectos o no al ingreso mínimo. Entonces, esa ha sido un poco las metodologías que se han ido aplicando. Esto, por ejemplo, en la lámina siguiente, aplicado al caso de estados de Estados Unidos, que tienen la ventaja, ¿cierto?, de que son un mercado que está relativamente integrado entre los estados de Estados Unidos, pero con políticas distintas de salario mínimo de un estado a otro. Aquí se reporta sobre un estudio que miró 47 alzas de salario mínimo en diferentes estados de Estados Unidos entre el 98 y el 2019, las cuales en promedio fueron del orden del 21%. Y al analizar los efectos sobre el nivel de empleo, no se observan diferencias estadísticamente significativas producto de cambios en el salario mínimo. Luego, en estos estudios también se han analizado segmentos de la población que tienen mayor probabilidad de encontrarse efectos del salario mínimo, particularmente jóvenes, trabajadores de menor educación, y en estos más bien tiende a observarse un efecto positivo sobre las remuneraciones de los trabajadores sin un efecto negativo sobre el empleo. También se ha analizado en torno a los momentos en los cuales se producen modificaciones del salario mínimo, en la lámina siguiente, qué es lo que ha pasado en términos de pérdida o creación de empleo, y como se ve ahí en ese gráfico,
estas pérdidas y ganancias de empleo más o menos tienden a equilibrarse. Este es un estudio para 138 cambios de salario mínimo a nivel de Estado de Estados Unidos entre el año 79 y el 2016. Entonces, la evidencia internacional no es concluyente de una relación negativa. Vamos a ver después por qué se podría explicar eso. Pero antes de eso, repasando estudios que se han hecho para Chile, acá se comentan 4 estudios, uno de Navarro y Tejada, que lo liga a las fricciones en la búsqueda de empleo, es decir, ¿cierto? Donde mientras más ágil sea el mercado del trabajo, menores son los efectos sobre el empleo de modificaciones de salario mínimo. Luego hay un estudio de 3 autores, Sánchez, Finot, Villena, que destacan la baja elasticidad de la oferta de trabajo de las mujeres, lo cual se asocia a la idea, ¿cierto?, de una oferta de trabajo más bien inelástica, que hace relevante la existencia de un salario mínimo, porque cuando la oferta de trabajo es muy inelástica, ¿cierto?, no es el mercado el que va a presionar a que las remuneraciones suban. Luego hay un estudio de José Gregorio y Taboada, en que argumentan que el sueldo promedio en Chile es más alto de lo que se muestra normalmente en las comparaciones, particularmente en el caso de la encuesta Casena hay subdeclaraciones de ingresos más altos, y además de eso, cuando se toman bases administrativas, normalmente se compara, esas bases consideran las remuneraciones imponibles, que tienen, como sabemos, tienen un límite. Por lo tanto, todo lo que está sobre ese límite no está considerado al momento de calcular esos promedios. Y por último, Albagli, Canales, Berson, Tapia, Blaizuk, que son todos del Banco Central, muestran que una fracción importante de trabajadores se cambian a empleos en firmas con menor productividad de la que tenían antes y también a empleos que no necesariamente involucran una mayor remuneración. Cuando vimos este proyecto en la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda se preguntó por un recuadro que estaba incluido en el informe de política monetaria del Banco Central de diciembre de 2024, que indicó que cuando subió el sueldo mínimo en años recientes, se veía una reducción del empleo en industrias que tenían más trabajadores que ganan el mínimo. Esto es en realidad un análisis de equilibrio parcial, porque no pretende explicar por qué ambas variables se mueven en la dirección que se observa. Pero basta con considerar, ¿cierto?, cuáles son los sectores que son más intensivos en salario mínimo para darse cuenta de los otros factores que estuvieron en operación y que explican en buena medida estos resultados. Uno es el sector de la construcción, que como sabemos, ¿cierto?, ha estado expuesto desde la pandemia en adelante a una serie de shocks y factores que le han jugado en contra, desde los costos de financiamiento, el costo de los insumos, el aumento de tasas de interés y por lo tanto la reducción del crédito hipotecario y la menor demanda por vivienda. Y por lo tanto ese es un sector que ha perdido un número importante de empleos, pero por factores que son más bien propios de esa industria. Y en el caso del comercio, que también es bastante intensivo en salario mínimo, porque en el caso del comercio recordemos que muchos trabajadores tienen una remuneración donde como sueldo base se le aplica el salario mínimo y luego tienen comisiones por encima de ese sueldo base. En el caso del comercio, ¿cierto?, lo que observamos en este periodo, en los últimos años, es que después de la sobreexpansión del consumo y por lo tanto la actividad comercial durante los años de la pandemia, producto de los retiros de fondos de pensiones y de los masivos subsidios fiscales, luego de eso vino una estabilización del sector y tuvo, ¿cierto?, un periodo de varios trimestres en que creció poco o nada, pero eso también nuevamente tiene que ver con la dinámica particular que ha tenido el consumo en la economía chilena en este periodo. Entonces, aun cuando, ¿cierto?, se observe esta relación que menciona el Banco Central, sin separar esos efectos es difícil deducir de ahí una relación de causalidad. Ahora, un dato relevante, ¿cierto?, cuando se analiza el ingreso mínimo es qué relación tiene con la estructura de remuneraciones en la economía.
Hay un informe de la Universidad Diego Portales, que salió al comienzo de la discusión de este proyecto, que mostraba el salario mínimo en Chile como el más alto de Sudamérica expresado en dólares. Ahora en dólares a paridad de poder de compra. Pero por supuesto en Sudamérica tenemos países que tienen distintos niveles de desarrollo, distintos niveles de ingreso per cápita. Entonces lo que sería adecuado en este caso no es mirar el valor absoluto convertido a dólares, sino que mirar el valor relativo. Y ahí lo que vemos en el gráfico de la derecha es que cuando se hace esa relación, uno encuentra que el salario mínimo en Chile equivale más o menos a un 46% del ingreso per cápita, que se ubica en la, digamos, en la medianía de esta estructura o esta escala en la cual se muestran nuevamente los países de Sudamérica. O sea, es bien distinto hacer un ranking con los valores absolutos que hacerlo con los valores relativos respecto del ingreso per cápita. Como en los estudios sobre el tema tiende a compararse el salario mínimo con el ingreso promedio, el salario promedio, el salario mediano. Acá en el gráfico siguiente, en la lámina siguiente, tenemos tres comparaciones posibles, una con la base del seguro de cesantía, otra con la encuesta suplementaria de ingresos y una tercera que es un cálculo hecho por la OCDE en base a las encuestas CACEN. En todos ellos vemos un valor del ingreso mínimo de 529.000, que es el que quedaría, se fijaría a contar de mayo, que fluctuaría entre 42 y 46% del salario promedio, que como recordaremos del gráfico que se mostró antes, respecto de un conjunto de países, está también más o menos en la medianía de esos países. Es decir, al menos en términos relativos, en Chile no tenemos un salario mínimo que esté, por así decirlo, disparado en relación a la estructura de remuneraciones de la economía. Y luego, para concluir respecto de la relación con el empleo en particular, uno pensaría que dado que el ingreso mínimo se aplica solo a trabajadores formales, solo a trabajadores con contrato, ¿cierto? Si uno tuviera un aumento desproporcionado del salario mínimo, lo que tendría es un movimiento de trabajadores desde el sector formal al informal. Pero lo que ha ocurrido en este periodo es exactamente lo contrario. Hemos tenido un aumento del empleo formal y una caída del empleo informal. Y por lo tanto, el empleo informal como proporción del empleo total en Chile, en las últimas mediciones del INE, está en mínimos históricos. Está en 25,8%, ¿cierto? Por debajo de cifras que llegaron a acercarse al 30% por ahí por el 2017-2018. Entonces, concluyendo en esta parte, digamos, más analítica, primero es importante recordar que los ingresos mínimos legales buscan generar un efecto distributivo en favor de los trabajadores de menores renta. Su efectividad depende de la existencia de márgenes de ajuste en los empleadores derivados de un desequilibrio en el poder negociador de los trabajadores y empleadores, en la determinación de las remuneraciones. Esto incide sobre el empleo de los sectores más afectados. Tanto la capacidad para mejorar ingresos laborales como la posibilidad de hacerlo sin un costo de destrucción depende de los niveles de formalidad del mercado del trabajo. En Chile el ingreso mínimo se encuentra en un punto intermedio de los países latinoamericanos cuando se hace la comparación en términos relativos, y el escaso impacto de ajustes pasados del ingreso mínimo sobre el empleo parece explicarse por la limitada cobertura de la negociación colectiva, ¿cierto? Que en Chile, ¿cierto? Si uno lo mide como población sindicalizada, está en el orden del 15-20%, por la inelasticidad de la oferta de trabajo, especialmente de mujeres, y por la aplicación de medidas compensatorias en favor de las empresas de menor tamaño desde el aumento del ingreso mínimo del 2022 en adelante. Ahora, cuando llevamos esto al análisis del actual, de lo que aquí se está proponiendo en este proyecto de ley, hay un dato que es bien importante que lo vamos a ver después graficado, que es que el aumento que se propone para el ingreso mínimo, básicamente lo que hace es compensar por lo que sería la pérdida de poder adquisitivo durante todo el próximo año producto de la inflación. Y lo mantiene al final del periodo, ¿cierto? Es decir, abril del 2026, lo mantiene en términos de poder adquisitivo en el mismo valor de 500.000 pesos mensuales
que alcanzó en julio del 2024. Por lo tanto, ¿cierto? Aún si uno creyera que hay un efecto negativo o una relación negativa entre salario mínimo y empleo, en este caso el salario mínimo real, a lo largo de este periodo hacia adelante, no va a tener variaciones importantes y por lo tanto no debería tener un efecto en empleo solo por esa razón, aun si uno no quisiera hacerle caso a toda la evidencia empírica y los estudios que he mencionado, aún en ese caso tendría que llegar a esa conclusión. Bueno, luego pasando al contexto macroeconómico, lo que vemos es que en términos del contexto, ¿cierto?, en el cual se propone este aumento del ingreso mínimo, vemos que hace más de un año y medio que la economía chilena se está expandiendo de manera sostenida, siguiendo una tendencia que es bastante similar, algo por encima de las tendencias previas a la pandemia y algo por encima del producto tendencial. Esto es especialmente notorio cuando uno mide el crecimiento del PIB o el IMASEC no minero desestacionalizado en 12 meses, los últimos 2 trimestres, es decir, el cuarto trimestre del 2024, el primer trimestre del 2025, hemos estado más cerca del 3% que del 2%. Estas cifras exceden el promedio trimestral del IMASEC entre el 2013 y el 2019, es decir, la referencia histórica más cercana, y también está por arriba del crecimiento tendencial, ¿cierto?, que el Banco Central estima en 1,8%, el comité de expertos que convoca el Ministerio de Hacienda entre 2 y 2,2%. Por supuesto, estamos en una coyuntura especial que tiene que ver, ¿cierto?, con el efecto que va a tener sobre la economía mundial los aumentos de aranceles en Estados Unidos, la guerra comercial con China, dependiendo, por cierto, de la dirección y la intensidad que esta tome. Pero si vemos las proyecciones del Fondo Monetario que entregó hace pocas semanas, se ve que mientras el Fondo Monetario estimó para Estados Unidos un recorte en el nivel de producto de casi un punto porcentual durante el 2025, en el caso de Chile, este estuvo más bien cerca de entre 2 y 3 décimas. Ahí en ese gráfico incluimos América Latina y el Caribe, que en el promedio tiene una caída mayor que o una reducción mayor en el crecimiento que la que se estima para Chile. Lo mismo para el mundo en su conjunto y mucho menos que en el caso de México, mucho más afectado de cerca por la situación de Estados Unidos. Y por el lado de la inflación, lo que vemos es que el IPC sin volátiles se ha desacelerado por 3 meses consecutivos. El IPC sin volátil se ubica por debajo del 4% en los últimos 2 meses y va a estar ahí por lo menos durante los próximos 6. Si uno del IPC excluye el efecto de los aumentos de tarifa eléctrica, también ve que el IPC en los últimos 12 meses ha estado en 3,7%. Y las expectativas que se fijan para los próximos 12 meses van desde 3,6% en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central a 3,8% en los seguros de inflación. Hay varios factores que explican una menor sensibilidad de la economía chilena ante un shock externo en el escenario actual. Chile está menos expuesto que otros países por el hecho de que en las cadenas de valor está más bien aguas arriba, es decir, que produce ciertas materias primas, productos agroindustriales. Hoy en día el conflicto, ¿cierto?, entre Estados Unidos y China está en el sector tecnológico y en la manufactura, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, Estados Unidos y China nos necesitan para proveer de materias primas a su industria. Chile es un país chico, pero es un exportador relevante en muchos productos. Hay más de 60 productos en los cuales Chile está entre los 3 mayores exportadores en el mundo, lo cual hace que sea más difícil sustituir los productos de Chile. Tenemos, como ustedes bien saben, un conjunto amplio de acuerdos comerciales con más de 60 países representativos del 85% del producto mundial. Tenemos mayor resiliencia en el sector financiero. Aquí la Comisión recibió recién a la presidenta del Banco Central con el informe de estabilidad financiera, donde se mostró cómo ha ido mejorando la capitalización de la banca con la adopción de las normas de Basilea III. Hay un balance externo más equilibrado.
El promedio de déficit de cuenta corriente en la balanza de pagos de Chile, el promedio histórico es de 3,5. En el momento más álgido o de los efectos del COVID-19, llegamos a tener un déficit de 10% del producto. Hoy en día el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos es de 1,6% del producto. Entonces, cuando hay el riesgo de shock externo, eso es exactamente donde uno quisiera estar, con una balanza de pagos poco expuesta. Tenemos una macroeconomía normalizada que está creciendo en su tendencia hacia un recalentamiento. Tenemos expectativas importantes de inversiones de largo plazo y muchas de estas cosas se reflejan en nuestro mercado bursátil. El IPSA chileno es el mercado que tiene el mayor incremento, la bolsa de valores que tiene el mayor incremento en el mundo desde el comienzo del año hasta ahora. Para la comparación con Estados Unidos es muy grande, por supuesto, pero si uno lo compara con países emergentes también, ahí está varios puntos por arriba, ¿cierto?, de lo que se observa en países emergentes. Ahora, en cuanto a nuestras vulnerabilidades, aquí en esta lámina se ve, ¿cierto?, dónde están concentradas esas vulnerabilidades en el sentido de productos en los cuales Chile es más importante para las importaciones de Estados Unidos, o donde las exportaciones a Estados Unidos son más importantes dentro de las exportaciones chilenas. Entonces vemos ahí que la combinación más alta está en el caso del salmón, donde tenemos exportaciones por casi 3.000 millones de dólares. Cobre, Chile pesa mucho en las importaciones de cobre de Estados Unidos, particularmente de cátodos de cobre. Recordemos que a China más bien le vendemos concentrado de cobre, pero a Estados Unidos le vendemos cátodos de cobre. En el caso de los productos agrícolas, cítricos, uvas, cerezas frescas, etc., en eso producimos en la contraestación con Estados Unidos. Entonces, tenemos poca competencia con la industria de Estados Unidos y más bien mucha complementariedad. Y si uno ve los informes que se presentaron como parte de la investigación especial sobre el cobre en Estados Unidos, lo que uno ve es que hay mucha valoración de Chile como socio comercial para efectos de ser un abastecedor seguro y confiable de cobre para la industria norteamericana. Pasando al mercado del trabajo, el empleo ha estado creciendo fundamentalmente en las categorías formales, eso se ve en el gráfico de la izquierda, la línea celeste, y lo que ha caído son los empleos informales, con lo cual la tasa de informalidad, como lo comentábamos antes, ¿cierto?, se ha ubicado más cerca del 25% que del 30%. Esto tiene también relación con las tasas de participación laboral por estratos de edad. Las tasas de participación más altas se dan entre los 25 y los 64 años, pero ahí vemos que las brechas entre hombres y mujeres han ido cambiando. Vemos que la gran caída que hubo de tasa de participación de las mujeres, si miramos 25 a 54 años, esa caída ya se revirtió completamente. O sea, actualmente tenemos una tasa de participación de las mujeres en ese tramo de edad prácticamente 75% comparado con 72% que teníamos antes de la pandemia. O sea, ahí todas las mujeres que se retiraron de la fuerza de trabajo ya regresaron. Pero no es lo mismo que ocurre con los jóvenes, porque vemos que los jóvenes, ¿cierto?, que a comienzo del periodo tenían tasas de participación de 32% de las mujeres, más de 40% o cerca de 40% de los hombres, están por debajo actualmente de esos niveles. Y lo mismo en el caso de los trabajadores de mayor edad. Por ejemplo, en el caso de los hombres, para trabajadores de 65 más años, estamos en 33% comparado con casi 39% al comienzo del periodo. Entonces eso indica que ha habido una recomposición de la oferta de trabajo en Chile y que probablemente es un cambio que va a ser permanente. Porque a diferencia de lo ocurrido en otros países, donde básicamente se fue poco a poco restableciendo el mercado del trabajo que había antes de la pandemia, en nuestro caso esto coincidió con la expansión de la gratuidad en la educación universitaria y coincidió con la aplicación con la creación de la PGU. Y hoy día, si uno ve las encuestas de empleo, ¿cierto?, la principal razón para no participar en el mercado del trabajo de los jóvenes son los estudios y en el caso de los adultos mayores es la jubilación.
Entonces, cuando se habla, ¿cierto?, de la emergencia laboral y se sigue contando los 150.000 o algo así empleos de diferencia con la situación previa a la pandemia, la verdad es que tenemos que considerar que hay un cambio en la oferta de trabajo en Chile. ¿Ah? Y ese cambio no se va a revertir y a lo mejor uno no quisiera que se revirtiera, porque si uno volviera a la situación previa a la pandemia tendría más empleo informal ocupando a adultos mayores y a jóvenes, en lugar de que estén estudiando o estén pensionados. La tasa de desempleo en las últimas observaciones fue de 8,7% en el trimestre terminado en marzo. La duración del desempleo es de 6,1 meses, es algo menor al promedio del quinquenio, como se ve ahí en el gráfico del medio, y después se ve la composición en el gráfico de la derecha. Entonces, eso respecto, ¿cierto?, a las condiciones macroeconómicas y del mercado del trabajo. Y por último, en mi parte, porque después le voy a pedir que continúe el ministro del Trabajo, los datos sobre ingreso mínimo nos indican que actualmente las personas afectas a salario mínimo están en el orden de las 921.000, o estaban en el 2024 en torno a las 921.000, algo menos que en el 2023. Pero básicamente nos hemos estado moviendo cerca del 18% del total de trabajadores ocupados. En la lámina siguiente se ve que es mayor la proporción de mujeres afectas a ingreso mínimo, alrededor del 20%, mientras que en el caso de los hombres estamos hablando de cifras del orden del 16%. En el gráfico de la derecha eso mismo está traducido a miles de personas y se ve, ¿cierto?, como incluso en términos de números absolutos, las mujeres afectas a ingreso mínimo se han ido acercando al número de hombres afectos a salario mínimo. En la lámina siguiente vemos cómo ha ido evolucionando el salario mínimo en relación al salario mediano y al salario promedio. Esto en base a los datos del seguro de cesantía, que recordemos que en el denominador tienen la dificultad de que toman solo remuneración imponible. Entonces hay un pedazo de las remuneraciones que no está considerado, de las remuneraciones más altas, que haría bajar estas cifras. Entonces vemos que ha habido un aumento, ¿cierto?, en la relación con el salario mediano del 54 al 57%, en el caso de la remuneración promedio del 35 al 40%, y en el gráfico de la derecha vemos la distribución de los ingresos de las rentas del trabajo, y vemos la gran concentración que existe en torno al valor del valor de ingreso mínimo y el ingreso mínimo más gratificaciones. Son los dos pics que tiene esa serie muy notorios ahí en esa distribución. Lo cual indica además que hay una alta proporción de trabajadores que, ganando el ingreso mínimo, además lo complementan con gratificaciones. En la lámina siguiente vemos cuánto pesa el ingreso mínimo para trabajadores de distintos tramos de edad. Vemos que la menor participación, la menor incidencia del salario mínimo es para trabajadores entre 31 y 50 años, es mayor para el tramo de 18 a 30 y para los tramos de 51 años hacia arriba. Y el único sector, el único grupo para el cual ha aumentado la incidencia del ingreso mínimo es para los trabajadores de 60 años o más. Y en la lámina siguiente vemos lo mismo, pero por empleador, dependiendo si se trata de micro, pequeña, mediana o grandes empresas. Entonces vemos que en el caso de las microempresas es más o menos un 40% de los trabajadores están afectos al salario mínimo. Eso se reduce más o menos a la mitad en pequeñas empresas, 11% en las medianas y 9% en las empresas grandes. En la lámina siguiente vemos que por sectores los que están más afectados por ingresos mínimos son actividades de los hogares y otros servicios. Las que están menos afectadas por el ingreso mínimo son la industria, y la salud, la industria y la educación. En la lámina siguiente vemos cómo uno puede relacionar la evolución del ingreso mínimo con las remuneraciones o cuánto han incidido sobre el aumento de las remuneraciones. Entonces aquí lo que vemos es que hay dos factores, por así decirlo, exógenos, que inciden sobre las remuneraciones, que son el ingreso mínimo
y la reducción de la jornada laboral. ¿Ah? Claro, porque en el fondo se mantiene el ingreso, pero bajan las horas, por lo tanto la remuneración por hora sube. ¿Ah? Entonces vemos ahí que, ¿cierto? En realidad el efecto de la reducción de la jornada laboral es más grande que el efecto del aumento del ingreso mínimo, y entre ambos explican más o menos la mitad del aumento de remuneraciones. La otra mitad corresponde, ¿cierto? Se explica por la reducción de la inflación y el aumento de las remuneraciones reales que resulta de eso, o simplemente condiciones de mercado. Y en el gráfico de la derecha vemos, ¿cierto?, cómo se comportan los salarios reales si se separa el ingreso, el efecto de la reducción de jornada como remuneración real por hora y jornada laboral. Y acá en esta penúltima lámina de esta sección vemos esto mismo, pero separado por tipo de empresa. Entonces vemos que el efecto de reducción de la jornada es más alto en el caso de las empresas grandes y el efecto del ingreso mínimo es más importante en el caso de las microempresas, y el resto de los otros factores explican entre 52% y 70% de los aumentos de remuneraciones. El mayor es para las empresas medianas. Ahora, como sabemos en los incrementos, las leyes que han reajustado el ingreso mínimo, ha habido una compensación para las pymes, focalizado en el componente real, o sea, por encima de la inflación que se ha otorgado. Ahí vemos un resumen de lo que se ha aplicado desde el 2023 al 2025. Vemos cuál ha sido el costo de estas medidas, en total 211.000 millones de pesos, y el número de empresas que en su valor más alto llegó a algo más de las 151.000 empresas. Luego en la lámina siguiente tenemos lo que ha ocurrido con el SUF y la asignación familiar. En términos de cobertura, vemos cómo esta aumentó particularmente en el 2024, dado que en el 2024, para el 2024, en esta misma ley de reajuste del ingreso mínimo se le dio carácter automático, ¿cierto?, al aumento de cobertura en el SUF, dado que hasta ese momento había que postular, pero sin embargo, ¿cierto?, como seguramente se recordará, se explicó aquí por parte del Ministerio de Desarrollo Social que con la base de datos que ellos tenían estaban en condiciones de poder entregar, ¿cierto?, el SUF sin necesidad de que las personas postularan. Eso hizo que hubiera un aumento importante, pese a que la población nacional menor de 20 años ha estado disminuyendo a lo largo de todo este periodo. Entonces son como antecedentes ya en torno al ingreso mínimo y a los beneficios que están incluidos en esta ley. Y si le parece, presidente, el ministro Bocardo pasaría a explicar el protocolo de acuerdo con la CUT, las medidas MIPYME y el contenido del proyecto de ley. Pasemos la palabra al ministro del Trabajo. Ministro Marcel, una consulta muy breve. El 42% de las actividades de los hogares tiene salario mínimo. ¿Ellos califican como microempresa o son una clasificación distinta? Porque yo una de las preocupaciones que tengo respecto al salario mínimo es el efecto que esto pueda tener precisamente en hogares que tienen por hora o por día o por jornada más completa a trabajadores en actividades más domésticas. Esa es mi consulta. Sí, perdón. Sí, en esa categoría están incluidos actividades que se desempeñan en los hogares, como es el caso de el servicio doméstico, y están incluidos también los familiares no remunerados, que ¿cierto?, es otra categoría de ocupación. Familiares no remunerados. Claro. Ya.
consulta breve, por Cosas favor. familiares, en Senador realidad, Cruzcoqui, sí. senador... Sí, no, solo primero agradecer la posición, que es bastante amplia e integral, pero a mí hay ciertos asuntos a ver, yo no soy parte de esta comisión, generalmente vengo siempre a reemplazar, porque acá tenemos siempre el problema que estamos año a año con las mismas negociaciones, y acá debiésemos tener algún sistema que pudiésemos parametrizar para no tener que estar en esta negociación anual. A mí sí, lo único que para ser específico, ¿no? y dado que la sesión es corta, que tenemos que ir a la sala en algún momento, señalar que nosotros tenemos un problema aquí, más allá de lo que dice el ministro, con los números respecto de la formalidad. David Bravo sostiene, y lo ha venido sosteniendo sostenidamente desde la pandemia en adelante, y nosotros estamos como 240 y 270 mil empleos por debajo, ¿verdad? Que es algo que usted dice que se morigeró con la PGU, con una serie de elementos. Misma cosa se señala acá respecto de los efectos que tendría el salario mínimo, por ejemplo, en aquellas actividades como el comercio o la construcción que emplean muchas personas con salario mínimo. Entonces, hay unas cifras del INE y otras cifras de la Superintendencia de Pensiones, y unas indican que nosotros estaríamos en el 25-26% más o menos de informalidad, y otras que lo ubican por sobre el 38%. Entonces yo quiero saber a qué cifra nos remitimos, ¿verdad? Porque yo parto de la base que la Superintendencia de Pensiones también tiene un decir acá, y que me imagino que en algún minuto habrá que cruzar estas cifras para saber si efectivamente, como sucede en comercio y en construcción, más allá de las vicisitudes propias de la economía, como sucedió con la pandemia, el salario mínimo efectivamente, y que se subió a 500.000 pesos en una negociación que se llevó a cabo en este mismo Congreso, es difícil, más allá de los estudios que acá se mencionan, que se tenga efectos inocuos. Acá el mismo estudio que usted indica de Navarro y Tejada del año 2022 dice que algún efecto tiene. O sea, acá parece ser por la posición, porque después nos comparamos nosotros en el valor absoluto relativo de los distintos países, ¿verdad?, de que aparentemente subir el salario mínimo tendría efectos inocuos. Pero el Estado no paga el salario mínimo, y no lo pagan las grandes empresas tampoco, lo pagan en general las pequeñas y medianas empresas. Entonces, dado que nosotros tenemos hoy día una disparidad entre los datos que entrega la Superintendencia de Pensiones, los que entrega el INE, y que la exposición del ministro Marcel, a quien le reconozco mucha seriedad y le agradezco que sea muy amplio en su exposición, están en disputa con otros estudios respecto de, incluso de la misma Superintendencia de Pensiones, y acabamos de tener una pandemia y resulta que tenemos una cierta cantidad de empleos que no se ha recuperado post pandemia. ¿Cómo sopesar efectivamente si el aumento del salario mínimo que nosotros subimos a 500.000 pesos y que ahora vamos a subir en una nueva negociación con la CUT, de la cual nos va a informar el ministro, no tiene efectos sobre el desempleo y sobre la informalidad también, ¿verdad? Esas son las dos preguntas. Perdón, he pretendido no extenderme mucho. Gracias, presidente. Saludar, ministro. Respecto al análisis que hace el ministro del escenario internacional, si bien es cierto, muestra claramente que Chile es líder en algunos productos que exporta, está entre los 3 primeros en 60 productos, y eso atomizaría un poco el efecto de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos. A mí me preocupa una parte que no la vi en su análisis, y que tiene que ver con el efecto que tiene en la producción de China. China exporta una gran cantidad de productos, y esta guerra comercial en el fondo va a hacer que se cierren ciertos mercados, ya sea por los aranceles que se le estarían cobrando. Entonces, obviamente que esa producción va a ir a alguna parte, no se va a dejar de producir, y por lo tanto Chile es obviamente un país también de destino, y eso sí tiene un efecto en la economía. No, íbamos a escuchar al ministro del Trabajo, claro. Sí, muy rápidamente, presidente, agradeciendo la pregunta. A ver, respecto a las cifras de empleo,
En lo que en algún momento hubo diferencia fue en términos del número de ocupados con contrato entre la encuesta del INE y las cifras administrativas del seguro de cesantía. Tuvimos un periodo como de un año y medio en que había una brecha importante. Pero esa brecha ya ha desaparecido. En las últimas encuestas, o sea, el mismo INE en sus boletines, al final siempre hace la comparación con los registros administrativos y se ve que en los últimos 3 trimestres móviles ya esa diferencia ha desaparecido. Y respecto a la informalidad, la superintendencia no genera datos porque, ¿cierto?, lo que ellos generan son datos administrativos de empleos formales, porque son los empleos formales, ¿cierto?, aquellos por los cuales se cotiza para el seguro de cesantía o para pensiones, ¿ya? Entonces, en realidad en Chile, claro, lo que pasa es que el INE tiene distintos agregados de cosas que suma para obtener informalidad. Aquí nosotros citamos la cifra de empleo informal que ellos la describen como tal. Hay otras variantes a las cuales le agregan otras cosas, pero esta cifra que, ¿cierto?, da del orden del 25, entre 25 y 26%, es la del INE y en realidad solo de encuestas uno puede obtener datos de empleo informal, porque por definición, ¿cierto?, los registros administrativos no... Claro. Y respecto del tema de la guerra comercial, es bien pertinente la consulta que hace el senador Sangüesa. Es bien interesante porque hoy día, ¿cierto?, a propósito de la guerra comercial, en Estados Unidos se prevé un aumento de precios. Pero hay otras regiones del mundo que prevén reducciones de precios como producto de la guerra comercial. ¿Por qué? Por la razón que justamente señalaba el senador por su intermedio presidente, que es el hecho de que China reoriente, ¿cierto?, sus exportaciones hacia otros mercados. Y eso para quienes reciben las exportaciones a un costo menor es algo favorable, ¿ah? Lo que a nosotros nos afecta negativamente es la disminución de actividad en China, ¿ah? Y en el estudio, en las proyecciones que hacía el Fondo Monetario, que estaban citadas en una lámina, así como para Estados Unidos se ajusta la baja en 0,9% el 2025, para China, si mal no recuerdo, creo que se ajusta en 0,6%. Y esos efectos combinados con los de otros países del mundo, trasladados a Chile, da entre 0,2 y 0,3. Entonces ellos anticipan un efecto, llamémosle, más diluido sobre la actividad económica en Chile, posiblemente por la combinación de estos dos factores. Un factor negativo, que es el de actividad, demanda por exportaciones, y otro que es positivo, que es menor inflación y mayor poder adquisitivo, y con eso, ¿cierto?, mayor demanda interna. Muchas gracias, ministro. Ha pedido la palabra el senador Kuchel y luego de eso escuchamos al ministro Bocardo. Gracias, presidente. Agradecer también la exposición del señor ministro de Hacienda y consultarle por cuál ha sido la evolución o la respuesta de nuestras exportaciones a Estados Unidos desde que está este nuevo gobierno en Estados Unidos, porque hay elementos, refiriéndome a la pregunta del senador Sangüesa, elementos que pueden parecer favorables a primera vista para nosotros, que quedamos con una tasa comparativa más baja respecto a la Unión Europea y más caro respecto a México y Canadá, por una parte, y en segundo término, una información respecto de el impacto del salario mínimo en las empresas que principalmente pagan salario mínimo, porque son pocas, pero ahí incide fuertemente. Y en tercer lugar, un comentario respecto de la evolución de la masa salarial en el último tiempo. Gracias. Muchas gracias. Si le parece, escuchemos al ministro Bocardo y después le ofrecemos la palabra al ministro Marcel. Hagámoslo así. Ministro Bocardo. Bien, muy buenas tardes, senadores de la comisión. En mi caso me toca presentar el protocolo de acuerdo que se firmó con la CUT y las medidas en apoyo a las pymes, que ha sido una característica de los últimos proyectos de salario mínimo que hemos tramitado acá en este Congreso, y posteriormente ya entrar propiamente a los contenidos del proyecto de ley.
En primer lugar, señalar que este es un acuerdo que se basa en una política salarial que hemos venido trabajando como gobierno durante 4 años y por lo tanto también es un momento en el cual el compromiso de gobierno asociado a alcanzar los 500.000 pesos, como señalaba el ministro Marcel, se ratifica con esta propuesta de proyecto de alza a 529.000 pesos durante este año y de 539.000 pesos en enero del próximo año. Y por lo tanto eso permite evitar que los trabajadores pierdan poder de compra en este último periodo. En ese sentido es una política que estuvo marcada tanto por una proyección que se dio durante estos 4 años, pero también con una perspectiva de responsabilidad de ajustar este poder de compra de los trabajadores que están afectos al salario mínimo. Y lo segundo, a propósito de lo que señalaba el senador Cruzcoque por su intermedio presidente, es que durante este último año, en el Consejo Superior Laboral, que es un órgano tripartito del Ministerio del Trabajo, se creó un observatorio de costos de la vida e ingresos justamente para comenzar a discutir a partir de ciertos parámetros técnicos proyecciones respecto al costo de la vida, de los ingresos y cómo uno puede ponderar tanto los efectos de salariales como también de transferencias directas del Estado en la composición final de los ingresos. Y en ese sentido no solamente es un espacio técnico, sino que también es un espacio donde las contrapartes pueden ir consensuando y discutiendo ciertas cifras durante todo el año y que no toda la discusión se concentre únicamente durante la negociación de los meses de marzo y abril de cada año en materia de salario mínimo. Entre los principales acuerdos se encuentra el incremento del ingreso mínimo mensual, del subsidio único familiar y la asignación familiar. Hay que recordar que siempre en la discusión de salario mínimo se reajustan no solamente el ingreso mínimo mensual, sino que también el ingreso mínimo mensual para jóvenes y personas mayores, también el subsidio único familiar y la asignación familiar y también el salario mínimo para efectos no remuneracionales. Y por lo tanto a continuación se presentan tanto el alza al 1 de mayo del 2025. Hay que recordar que en caso de aprobarse la ley esta es retroactiva al 1 de mayo de este año y de 539.000 para enero del 2026. En la misma proporción, tanto para los menores de 18 y mayores de 65 años y el ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales. Adicionalmente, este proyecto incorpora, o más bien formaliza, el Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida, que justamente lo que busca es poder fortalecer las capacidades de discusión técnica en materia de ingresos, de costos, de gastos familiares y construyendo insumos técnicos que nos permitan ir preparando la discusión año a año y que es algo que al menos siempre se ha señalado aquí en estos debates de que faltan muchas veces parámetros que se vayan consensuando y a partir de ello tanto la contraparte empleadora de pequeños empleadores, trabajadores y gobiernos puedan ir durante todo el año discutiendo estos insumos. Hay ciertos requisitos que se establecen acá, pero el objetivo de esto es ir institucionalizando los criterios técnicos a partir de los cuales se discute sobre ingresos, pero también que se pueda ir consensuando técnico-políticamente las cifras. Y por lo tanto, cuando después hay un debate en marzo de todos los años y una contraparte dice un valor, otra contraparte dice otro valor, que haya un espacio que haya podido procesar esa discusión en base a distintos debates que se pueden dar durante el año. En tercer lugar, este acuerdo incorporó algunos resguardos del poder adquisitivo de las personas trabajadoras, como es la inyección de recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, en caso que esté por sobre los 1.050 pesos por litro, dando continuidad a las políticas del año 2024. También impulsar y dar celeridad a la aprobación del proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico que se está discutiendo en este Congreso y que buscan también incorporar ciertos elementos que han sido el sello, tanto de la central como del gobierno, de incorporar elementos más propios también de mejoras sociales que van más allá del ingreso mínimo mensual. Se incorporan adicionalmente un conjunto de estudios, de comisiones y de fortalecimiento de la capacidad de elaboración de estadísticas y también del fortalecimiento del Fondo de Relaciones Laborales con el objetivo de seguir fortaleciendo el diálogo social. Todas son propuestas que no incorporan, no irrogan mayor gasto fiscal, ni tampoco una mayor cantidad de funcionarios del Ministerio, como en algún momento se discutió en la Cámara. Esto no irroga ni más burocracia ni más gastos, sino que es un reajuste de las capacidades que ya tenemos en el Ministerio para potenciar justamente el diálogo social. Y también una preocupación que manifestó la CUT a propósito de la guerra arancelaria era que también
ellos pudieran participar de las instancias gubernamentales donde se han convocado a empleadores, a expresidentes de Banco Central, a exministros de Estado, porque evidentemente lo que está ocurriendo en materia comercial puede tener también efectos en el empleo, y ellos por supuesto también quieren tener una participación y también poder colaborar en ese marco. Finalmente, el acuerdo también, o sea, además del acuerdo que se firmó con la central, el gobierno incluye también el Ejecutivo medidas para las MIPYMES y establece en el proyecto que para el caso en que la variación en el monto del salario mínimo a partir de enero del 2026 sea superior a la inflación efectiva del año 2025, se habilite el establecimiento de un subsidio a favor de las personas jurídicas sin fines de lucro, comunidades y personas naturales y jurídicas que tengan el carácter de micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí hay que señalar dos elementos que nos parecen relevantes a propósito de algunas preguntas que se hacían sobre los efectos en las pymes. El cómo se eleva el salario mínimo y las medidas de apoyo a las pymes hacen una diferencia importante respecto a los efectos que tienen en el mercado laboral. Y en ese sentido, tanto el alza gradual y escalonada que se ha experimentado en estos años, sumado a este apoyo, este subsidio a las pymes, ha sido una fórmula que justamente ha permitido que potenciales efectos negativos en el mercado laboral no se observen a propósito del alza del salario mínimo. Para ello, el informe financiero contempla un marco presupuestario de 10.000 millones y estos recursos formarán parte de la ley de presupuesto para el año 2026. Será el Ministerio de Hacienda quien verificará el cumplimiento de dicha condición para gatillar el subsidio, cuyos lineamientos quedarán fijados en la ley, dando absoluto cumplimiento a la reserva legal, sin prejuicio de que el reglamento dictado en conjunto por los Ministerios de Trabajo, Previsión Social, Economía y Fomento y Turismo definirán ciertos elementos de detalle. Lo anterior permitirá que las empresas beneficiarias, como ha ocurrido en otros años, también participen en la definición de tales elementos. Tal subsidio será pagado por la Tesorería General de la República, previa verificación de los requisitos que establece la ley y bajo el procedimiento que fije el reglamento por parte del Servicio de Impuestos Internos. Finalmente, vamos a explicar los contenidos del proyecto de ley, que básicamente incorporan los reajustes del monto al ingreso mínimo, la asignación familiar y maternal y el subsidio único familiar, las medidas MIPYMES, modificaciones a otras leyes y los artículos transitorios. Tal como señalé en el acuerdo con la CUT, el reajuste del monto de ingreso mínimo mensual se establece en los montos que allí se señalan para las fechas del 1 de mayo del 2025 y el 1 de enero del 2026. Además de esto también se incorporan los reajustes para los salarios mínimos para menores de 18 y mayores de 65 años en los montos que ahí se establecen. Y finalmente también en el caso de ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales a contar del 1 de mayo del 2025 en los montos que ahí también se indican. En segundo lugar, se establece un reajuste a las asignaciones familiares y subsidios únicos familiares. También hay que recordar que en el proceso de los últimos 4 años ha habido un aumento significativo en los montos, como también en la cobertura de la asignación familiar y subsidio único familiar. Se modifica la ley 18.987, que incrementa la asignación, subsidios y pensiones para reajustar los valores de la asignación familiar y maternal, y se ajusta al alza sus tramos, ya que al elevar los montos de las asignaciones también tenemos que ajustar los tramos para que las personas no salgan de la asignación producto del alza, y que establece subsidio familiar para personas de escasos recursos y modifican normas que indican. En el mes de abril del 2026 se deberá enviar un proyecto de ley que proponga un nuevo reajuste y también se establece un mecanismo de consulta para sugerencias del Consejo Superior Laboral. Este artículo obliga, en el fondo, a los gobiernos a presentar un proyecto durante abril, pero además que tiene que ser consultado en el organismo del Consejo Superior Laboral. La siguiente, por favor. El aumento del salario mínimo en proyecto de ley permite mantener el poder adquisitivo original de 500.000 pesos. Esto es bien importante señalar porque, como ustedes ahí ven en el gráfico de la izquierda, donde está establecido en julio del 2024 los 500.000 pesos, si uno incorpora el efecto del salario mínimo, la trayectoria real de este salario, efectivamente se mantiene a lo largo del tiempo hasta marzo del 2026. Evidentemente, durante los años 2023 y 2024 el alza del salario mínimo fue bastante más considerable. Ya el 2025 observamos una moderación y en el 2026 el ajuste
es en términos reales bastante menor. Y eso permite proyectar que en última instancia lo que estamos haciendo con este reajuste es mantener el poder adquisitivo de esos 500.000 pesos de julio del 2024, que van a equivaler a eso en marzo del 2026. La siguiente, por favor. Adicionalmente, ahí también se señala el reajuste de los montos de la asignación familiar. Para mayo del 2025 van a quedar en los tramos de 22.000, 13.000 y 4.000 pesos. Se observa ahí que en mayo del 2023 esos montos eran menores, y también se establece el ajuste de los tramos para justamente evitar este efecto de que personas salgan de un tramo producto del alza de las asignaciones. Y un elemento adicional que nos parece importante de señalar, a propósito también de cierto horizonte normativo que el gobierno quiso dar a esta alza del salario mínimo, no era solamente un alza, un monto fijado en torno a los 500.000 pesos, sino que buscaba, básicamente como objetivo, lograr que una persona que recibía un salario mínimo y que estuviera en una familia promedio de 2,8 integrantes, con ese salario mínimo pudiera estar por sobre la línea de la pobreza. Si uno considera este ingreso mínimo comparando el 2022 de enero a 529.000 de mayo del 2025, de 350 a 529, se incorpora el supuesto de las gratificaciones legales, que como mostró el ministro Marcel, están afectos una parte importante de estos trabajadores. Si le hace los descuentos de las cotizaciones legales, proyecta la remuneración líquida, incorpora la asignación familiar, el ingreso líquido total de esta persona da del orden de los 573.000 pesos, lo cual lo sitúa un 17% por sobre la línea de la pobreza. Al iniciar nuestro gobierno, esa misma persona se encontraba un 2% por debajo de la línea de la pobreza. Y de ahí que también sea importante en estas discusiones no solamente trazar números, cifras, sino que también plantearse un horizonte normativo. Por supuesto, otros gobiernos podrán plantearse otros horizontes, pero al menos ese fue el que nos propusimos como gobierno, y poder señalar también que ese horizonte se cumple a partir de este reajuste. La siguiente, por favor. Bueno, las medidas MIPYMES, en el proyecto de ley ustedes lo podrán ver, vienen los mecanismos de manera bastante detallada de cómo se establece este subsidio, para el caso que el porcentaje que represente el diferencial entre el monto a pagar por concepto de ingreso mínimo a partir de dicho mes y el monto del salario mínimo para el mes de enero del 2025 exceda la inflación acumulada durante ese año. Según lo informado por el INE, se habilita al Ministerio de Hacienda a establecer un subsidio temporal por el pago del ingreso mínimo. Se detallan a continuación las personas beneficiarias, personas jurídicas sin fines de lucro, comunidades, personas naturales y jurídicas, también incluyendo a las cooperativas, que eso también fue en alguna de las discusiones anteriores, se fuera incorporando para que todos estos grupos quedaran cubiertos por este subsidio, entendiendo que se van a considerar las empresas de MIPYMES desde 0,01 hasta 100.000 UFs para poder determinar que acceden al subsidio. Como mostró el ministro Marcel en la tabla, en una de las tablas se mostraba también cómo operaban estos subsidios, poniendo más énfasis sobre todo en las empresas de menor tamaño, y había una estructura escalonada de subsidio. La siguiente. Otras disposiciones: se faculta al Servicio de Impuestos Internos para implementar, administrar y fiscalizar el subsidio, incluyendo el uso de datos administrativos. Se faculta a la Tesorería General de la República para retener, compensar y cobrar montos indebidos del subsidio, utilizando medios judiciales y extrajudiciales. Y se establece que las MIPYMES que reciban el subsidio serán incorporadas en el Registro Nacional de MIPYMES sin necesidad de cumplir requisito previo de inscripción. Hay que recordar que este subsidio está afecto a trabajadores que están contratados, y por lo tanto siempre hay que estar observando que esos trabajadores que fueron contratados, por los cuales se está recibiendo el subsidio, se mantengan en la planilla de esa empresa respectiva. Por eso que requieren de un procedimiento de seguimiento, de pago, de retención, entre otros. La siguiente. Modificación de otras leyes. Se establece también el fortalecimiento del diálogo social. El diálogo social ha sido una de las bases de estos acuerdos entre gobierno y representantes del mundo sindical. Y entendiendo que dentro de las líneas de la Subsecretaría del Trabajo existen distintas líneas de formación sindical, unas están asociadas a fondos generales, otras relativas a empresas de menor tamaño, se incorpora una línea que justamente apunte a mejorar las capacidades de diálogo social
en el mundo de las organizaciones sindicales. Esta línea no irroga mayor gasto fiscal, sino que más bien es una redistribución dentro de la propia glosa de Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales colaborativas que justamente, como su nombre lo indica, buscan fomentar el diálogo entre empleadores y trabajadores. La siguiente, por favor. El proyecto de ley también propone la creación de un observatorio de ingresos y costo de la vida. Se crea el observatorio como comisión técnica del Consejo Superior Laboral, que es un órgano que ya existe en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, encargado de analizar los ingresos, el poder adquisitivo y el bienestar de los trabajadores para aportar insumos y políticas públicas que mejoren la equidad y la calidad de vida. Ya hubo un esfuerzo durante el año anterior, pero sin embargo entendemos que este es un observatorio que debiera funcionar de manera permanente, con fines definidos. Sus funciones serán evaluar el nivel, composición y distribución de los ingresos familiares, generando un indicador de ingreso familiar, elaborar informes trimestrales, realizar estudios e informes y desarrollar otras funciones acorde a sus objetivos. El organismo contará con una composición tripartita y se establecerá un estándar para la designación de integrantes resguardando su idoneidad técnica. Adicionalmente se incorpora una cuota de género para que efectivamente haya un balance en el Consejo y promoviendo así una representación más equitativa. Sobre el fondo también señalar, que fue un debate que se estableció, los representantes del Ejecutivo, de los ministerios respectivos, son funcionarios que ya son parte del Ministerio, por lo tanto en este proyecto no se está proponiendo aumento de funcionarios de algunos de los ministerios para representarse en ese observatorio. Y tanto empleadores como trabajadores van a poder designar a sus expertos técnicos que los representen allí, justamente con ese objetivo de que no solo sean los datos y las cifras del gobierno las que se discutan en estas instancias, sino que las tres partes puedan proponer distintas perspectivas para abordar justamente esta medición. La siguiente. Bueno, se incorpora también la modificación a las leyes 19.039, que se incorpora un inciso final al artículo 5 de la ley, facultando al ministro de Hacienda para aumentar el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo en hasta 25 millones de dólares mediante transferencias desde activos financieros del Tesoro hasta el 31 de diciembre del 2025, ello con el objetivo de asegurar que el precio del querosén doméstico se mantenga alrededor de los 1.050 por litro durante el año. La siguiente, por favor. Y finalmente, las disposiciones transitorias, las modificaciones a la Ley 20.940 regirán una vez publicados sus reglamentos. El observatorio deberá constituirse 6 meses después de publicada la ley. Se establece que el 31 de diciembre del 2025 no se aplicarán los límites de precios definidos en el inciso séptimo de los artículos de la ley a propósito de la estabilización del Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo. Y el gasto adicional que genere esta ley en 2025 se financiará con recursos del Tesoro Público y en los años posteriores con lo que disponga la respectiva de ley del presupuesto del sector público. Y finalmente el costo fiscal del proyecto de ley, que es el que está en el informe financiero 110, resume en el siguiente cuadro el mayor gasto fiscal resultante de esta iniciativa, fundamentalmente por los ajustes al subsidio familiar, la asignación familiar, la asignación por muerte, el subsidio previsional de trabajadores jóvenes, los programas de la alimentación JUNAEP, que se ajustan también por estos parámetros, y el Observatorio de Ingresos y Costos de la Vida, que está también ahí definido en el informe. Algo que también se nos consultó y adicionalmente se incorporó el informe financiero complementario 124, entregó un marco de gasto para el subsidio temporal al que refiere el artículo 8 del proyecto de ley, y en ese caso se establece que el monto del subsidio, el costo de esta medida no excederá los 10.000 millones de pesos, sin perjuicio de que el monto final será definido en su diseño específico. Eso, Muy presidente. bien, muchas gracias a ambos ministros. Nos tenemos que ir a la sala. Tenemos votaciones muy importantes. Vamos a convocar para mañana a partir de las 10:30 horas. Senador Lagos Weber. Sí, no, era para preguntarle cómo visualiza usted el tratamiento de este proyecto. Yo llegué, me incorporé tarde porque estaba presidente de la Comisión de Cultura y Deporte, entonces. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Hay algún deseo de verlo mañana y despacharlo en la tarde, mañana en la sala? ¿O queda postergado para más adelante? ¿Cómo se imagina usted? Porque esto depende de mucha voluntad nuestra aquí, básicamente.
Solo puedo Si me decir, dice mes y medio, me organizo para mes y medio. Y entre medio haré todas las conferencias de prensa que me parezcan pertinentes, pero sí, los comités lo pusieron en tabla para mañana en primer lugar. Ya. Ese es un hecho concreto, digamos. ya. Y Perfecto. por lo tanto, la comisión, como es su tradición, hará los mayores esfuerzos para que Perfecto. dé el informe respectivo. Y hay un tema de la Gracias. Usted sabe que el que se va sin que lo echen, ¿Hay una disposición vuelve para sin que votarlo lo en llamen. general hoy día, presidente? ¿No hay una disposición para votarlo en Yo general prefiero hoy que lo día? hagamos mañana con los miembros titulares, además. Estoy preguntando. Ministra, por favor. Por su Estamos intermedio, claros que eso que es mañana. A ver, perdón, sí, por su dígame, intermedio, presidente, ratificar que, dado, ¿no es cierto?, que la semana pasada fue distrital, se va a dar cuenta hoy día de la urgencia de discusión inmediata de este proyecto, porque es de la máxima preocupación del Ejecutivo que efectivamente pueda ser despachado durante este mes para que se le pueda pagar a los trabajadores y trabajadoras con efecto retroactivo el ingreso mínimo que opera a partir de mayo. Y entendemos perfectamente el tema de los plazos y de la vigencia de la ley para pagar los emolumentos. Muy bien, por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta y nos vamos a la sala. Muchas gracias, ministro Marcel, ministro Bocardo, subsecretaria Heidi, subsecretario del Trabajo, ministra secretaria.